Desde que el ser humano comenzó a construir sus propias casas y edificios, hemos visto todo tipo de arquitecturas y diseños que hoy en día aún nos sorprenden. Más aún tratándose de construcciones antiguas que se hicieron cuando no contaban con las mismas herramientas que tenemos actualmente para poder levantar una estructura de grandes dimensiones. Sea como sea, la realidad es que conservamos estos lugares como monumentos históricos que nos recuerdan de dónde venimos. En cada ciudad podemos encontrar algún monumento bien conservado, pero ¿alguna vez has visto a un monasterio escondido en un acantilado o un castillo al borde del abismo? Es por lo que hoy te presento el top de las 10 construcciones que se han hecho en los sitios más inhóspitos e insospechados del mundo. Si no me crees, continúa viendo este video. Bienvenidos amigos a este nuevo video de The Curiosos. Comenzamos. Un monasterio escondido en un acantilado de Israel. Situado en el valle de Wadi Kel, nos encontramos esta hermosa edificación que es el monasterio llamado Saint George. Nos remontamos al año 420, cuando el monasterio fue construido sobre una cueva y poco a poco lo fueron ampliando. Ya en el año 600, muchos monjes se establecieron allí por mucho tiempo, pero fueron masacrados por los persas. Tras muchos siglos y variados intentos por reutilizarlo, hasta el siglo XIX el monasterio fue reconstruido por la Iglesia Ortodoxa griega, con sus antiguos jardines y capilla. Desde entonces, permanece habitado por monjes de la misma orden. También está abierto a visitantes y peregrinos, aunque al estar situado en una zona conflictiva, no son muchos los que acuden a sus puertas. Taj Mahal, el palacio que parece flotar sobre las aguas. Taj Mahal significa Palacio del Agua, nombre que, a la vista, resulta bien gráfico. Es una suntuosa residencia construida en medio del lago Mansagar, muy cerca de Jaipur, en la India. Se trata de un edificio construido en arenisca roja que tiene 5 pisos, aunque cuando las aguas están altas suelen tener 4 de ellos cubiertos. En el siglo XVIII, tanto el palacio como el lago fueron renovados. Entre otras cosas, se preocuparon por añadir un sistema de tratamiento de agua. De este modo, las tierras de alrededor se enriquecieron. En 2004, se firmó un acuerdo con una cadena de resorts que asumió el arrendamiento por un periodo de 99 años, con el compromiso de restaurar el Taj Mahal, transformándolo en un hotel cuyo personal, además, está compuesto por ciudadanos de Jaipur. ¿Qué les parece, amigos curiosos, esta construcción? Dejen sus comentarios. ¡Qué buen servicio! La iglesia sobre un puente en Colombia. La Basílica Santuario de las Lajas se encuentra sobre el cajón del río Guaitara, en el sur de Colombia. Fue construida en el siglo XVIII y actualmente se considera uno de los destinos más solicitados para muchos peregrinos de Sudamérica. La construcción por sí misma es preciosa, ya que se trata de una basílica de estilo gótico tardío, que, junto con su increíble ubicación, representan una de las obras más bonitas del ser humano. ¡Es hermosa! El faro navegante de Estados Unidos. Desde la costa, se lo ve a lo lejos como un faro a la deriva, casi como si estuviera navegando, perdido en el espejo de agua. El faro de la isla Morris, construido sobre una isla que se encuentra en el lado sur de la entrada al puerto de Charleston, en Carolina del Sur, en realidad se puede decir que se quedó sin isla. Se construyó en 1876, pero el cambio de las corrientes oceánicas, la isla donde se situaba, fue erosionando hasta que en 1938 el faro fue lo único que sobresalía de la isla. A partir de entonces, la luz del faro se quedó automatizada hasta 1962, que quedó abandonado hasta el día de hoy. Varias organizaciones están luchando por la conservación del mismo, ya que se considera que tiene gran valor histórico. Un castillo al borde del abismo en Ucrania. Es un castillo construido en la cima de un acantilado, a 40 metros de altura en la costa del Mar Negro en 1912. El Nido de Golondrina es uno de los castillos fantásticos de la arquitectura neogótica, cerca de Yalta, diseñado por el arquitecto ruso Leonid Sherwood. Este castillo es muy curioso, principalmente por sus pequeñas dimensiones, tan solo 20 metros de largo y 10 metros de ancho.
y con una increíble terraza con vistas panorámicas sobre el mar. Hoy en día se ha convertido en uno de los atractivos turísticos de Crimea. A pesar de no tener hechos históricos a sus espaldas, las dimensiones del castillo, así como su ubicación y diseño arquitectónico, lo han convertido en todo un referente. Pagoda adosada en un acantilado en China. Está situada en la colina de Shibaosai, donde corre el río Yangtze. La colina llega a los 200 metros de altura, teniendo a uno de sus lados esta pagoda roja de 9 pisos. Aunque no lo crean, la pagoda se construyó en 1819 para facilitar a los visitantes llegar hasta la cima de Shibaosai. Este es su fin, pues antes las personas debían ascender usando un sistema a base de cadenas. A las décadas se aprovechó a levantar en el techo de la colina el pabellón de la lluvia púrpura. Finalmente, para 1956, como si ya la pagoda no fuera suficientemente importante, se le añadieron 3 pisos más. Hoy visitar este sitio es una muestra más de que la mano del hombre, junto con la naturaleza, logran composiciones de lugares dignas de admirarse a través de los siglos. Admiro a los soldados con iniciativa. Un castillo dentro de una cueva en Eslovenia. Cada castillo tiene una peculiaridad y todos esconden en sus adentros una historia fascinante sobre el pueblo donde se halla. En el mundo podemos ver castillos de todo tipo, pero este llama realmente la atención por estar situado dentro de una cueva. Se sitúa a 9 kilómetros de la ciudad de Postojna, al sureste de Eslovenia. Está construido al borde de un precipicio de 123 metros de altura y fue construido en el siglo XVI. Como dato curioso, allí murió un personaje al estilo de Robin Hood. La versión eslovena de este héroe se llamó Barón Sarem, y su trabajo era robar a las caravanas de mercaderes que venían para la importante ruta que unía a Viena con Trieste, Italia, para luego dar esos botines a los que menos tenían. Si visitas el castillo en verano te encontrarás con un evento único, el torneo de caballeros de Sarem. Toda la localidad se viste de fiesta para recrear al máximo la época medieval y recordar así a este héroe del pueblo. Mi admiración por el trabajo que hace. El templo escondido bajo la roca de Sri Lanka. Sri Lanka es un país inusual que se encuentra al sur de la India en el Océano Índico. Ahí, en este lugar escondido, encontramos el templo de oro de Dambuya, que está situado bajo una roca de 160 metros de altura. En tiempos prehistóricos ya se ocupaban estas cuevas, pero con la llegada del budismo a la isla pasaron a ser utilizadas como templos, decorando su interior con representaciones religiosas. Vista desde el exterior, este templo parece que en cualquier momento será aplastado por la gran roca, pero en realidad se mantiene muy bien conservado. Actualmente se considera el templo budista más importante de Sri Lanka. El palacio sobre el pináculo en Yemen. El Dar al-Ahar es un antiguo palacio real ubicado en Wadi Dar, a unos 15 kilómetros de Sana, Yemen, construido en la década de 1920 como residencia de verano para Yahya, el gobernante de la nación en ese momento. El palacio se ha convertido en un símbolo de Yemen. El edificio de 5 pisos de altura parece surgir de la roca sobre la que fue construida y cuenta con la típica y cautivadora arquitectura del Yemen, con su tierra roja y su yeso blanco en las ventanas y bordes. Actualmente está abierto al público para que los turistas puedan conocer la historia que se aguarda entre sus paredes. Capilla en las alturas de Francia. Esta capilla no es apta para personas que sufren vértigo, pues se encuentra en la cima de una formación volcánica de 85 metros de altura. Fue construida hace más de 1000 años, y para acceder a ella tienes que subir 268 escalones tallados en la roca. Forma parte de los muchos templos de la religión cristiana que se encuentran en la ciudad, muchos de ellos declarados Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Se construyó exactamente en el año 962 y forma parte importante de la vida de la madre de Juana de Arco, quien acudía allí a rezar en el siglo XV. Como puedes ver, desde que el hombre comenzó a construir, algunos se dieron a la tarea de ir más allá de solo una construcción típica, dando a estos edificios una particularidad única.
¿Qué opinas de estas edificaciones? ¿Te gustaría visitar alguna? Por favor, déjame tu comentario. Pero antes de terminar nuestro video, quiero mandar un saludo a nuestros siguientes amigos curiosos. Vivir la Vida 5K, Rebolledo Elizabeth, Donato Salgado, Gómez Villasana Marijose. Amigos curiosos, si quieres que te saludemos en el próximo video, déjanos un comentario y te estaremos saludando en el siguiente video. Ahora sí, hasta aquí el video de hoy, amigo curioso. Y si te gustó, no olvides darle like y compartirlo. Y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en otro video. Adiós.